Ya empecé entonces a grabar. Ok, gentecita, entonces vamos a ver las derivadas de las funciones trascendentes, ¿ok? Ah, funciones trascendentes son las funciones trigonométricas, tanto las directas como las inversas, ¿ok? Por ejemplo, esto que está aquí es una función trigonométrica, ¿sí? Esta es una función trigonométrica, y igual a seno de 3 raíz cuadrada de x, ¿sí? Esto que está aquí también, pero esta es una función trigonométrica combinada con exponencial y logarítmica, ¿sí? Función exponencial, aquí hay otra exponencial, esto simplemente es logarítmico, que está aquí, y esta es una función trigonométrica inversa, porque donde tengas arco, seno, coseno, tangente, ¿ok? Arco es lo mismo que decir seno inverso. Vamos a ver. Esto que está aquí es lo mismo que decir que y es igual al seno inverso. La Guardia del León es demasiado. Bien, entonces es lo mismo tenerlo de esta manera, esta notación, a tener arco seno. Seno a la -1, arco seno. Es la misma notación. Y les hago la aseveración porque a veces hay libros que utilizan una notación distinta, ¿no? Y que usted, pues cuando la vea, sepa reconocerla y que no piense que es otra cosa. Bien, entonces, he puesto aquí los ejemplos de funciones trascendentes. Vamos a ver rápidamente las fórmulas de las derivadas, primero de las funciones trigonométricas, porque aquí están de las trigonométricas inversas, las logarítmicas y las exponenciales. Pero vamos a ver aquí las trigonométricas. Entonces, yo les sugiero a ustedes que vayan haciéndose como una tablita, que era lo que yo les quería pues sorprender la vez pasada, cuando les decía de que les tengo una sorpresa. La sorprendida fui yo, porque realmente nunca pude conseguir esa hojita. Y en estos días, la vez pasada conseguí en un libro pero la idea de la hojita esa era que era digitalizada ya, porque me dijeron que ya la digitalizaron, que eso siempre en la tecnológica, en la misma fotocopiadora de la tecnológica, vendían esa copia, porque estaba en ambas caras y ahí están las fórmulas de las derivadas, fórmula de los límites de las derivadas, de las integrales, y es impresionante cómo fueron incrustando en esa hoja, pero tiene hasta las identidades y tanto las esenciales como las otras identidades de hasta de suma y resta de ángulos. Y tienen hasta casos de factorización, todo allí. Es como quien dice una Biblia de fórmulas, ¿ok? Una Biblia de fórmulas matemáticas. Impresionante. Esa hoja a mí me encanta, pero el asunto es que no la conseguí digitalizada. Entonces, usted lo que puede hacer mientras, para no estar como quien dice el día del parcial, el mismo día del semestral, buscando aquí, buscando allá, hágase una tablita con todas las fórmulas que van, ¿ok? Y usted pueda tenerlas allí. En el momento que usted está practicando, usted simplemente se concreta a ver esa tabla de fórmula. Y eso le ayuda tanto que ni se va a dar cuenta cuando no va a estar mirando allí porque ya se las ha aprendido. ¿Ok? Entonces, las fórmulas de las derivadas de las funciones trigonométricas, ¿sí? Dice que la derivada del seno del ángulo es igual a coseno del ángulo por la derivada del ángulo mismo. ¿Saben qué? ¿Será que la gente que está poniendo el presente no está viendo que en la parte de arriba, déjame fijarme, dice que entren de una vez a la clase? Ujú.
Dame un momentito, gentecita. Gracias, Andrés. Gracias. Ok. Sí, porque de repente entonces uno se despierta, se limpia la legaña, ve el celular, dice, ay, ya están poniendo presente. Y nunca leyeron que en la parte de arriba decía entrar a la clase. Ok, entonces, a veces, A mí me pasó eso muchas veces, profe. sí, Y caí tan en clase y tenía que correr arriba a lo que estaba el chat arriba a meterme a la clase. viste, yo no sé por qué me pasó, digo, qué raro que la gente no ha entrado. Y es eso, es eso. Bueno, lo bueno es que estamos grabando, ¿ok? Entonces, mire, esto de repente, como que la gente que hay, ¿por qué? Porque la notación esta es la que como que da dolor de cabeza, ¿ya? Entonces, les voy a poner aquí como yo escribo normalmente mi derivada de las funciones trigonométricas. A mí me gusta usar esto. Uh-huh. Y si les soy honesta, creo que, ay, verdad que aquí yo no puedo borrar igualito. Espérense. Yo creo que yo hago así. Pero es que no me acuerdo si era de U. Porque cuando hace U, generalizas. Entonces uno dice, es igual a el coseno de U por U'. Y ya. Es como que más esto, no sé, como que más simplificada, entre menos letras uno como que derivada del seno de U es coseno de U por U'. Entonces, como ya sabes que U es el ángulo, aquí al lado tienes que multiplicar por la derivada del ángulo, ¿sí? La derivada del seno del ángulo es igual al coseno del ángulo por la derivada del ángulo. Y así mismo nos vamos con las otras, ¿ok? Si a usted le resulta más entendible este tipo de notación, pues la puede utilizar. Pero si se puede acostumbrar a la que dice el libro, no hay problema. Todavía sería más formal. ¿Sí? Y mira que ellos no usan X aquí, sino que usan V como para que, si simplemente fuera seno de X, allí no hay que hacer más nada que decir que la derivada del seno de X es coseno de X y ya. ¿Por qué? Porque no es necesario decir que voy a multiplicar por la derivada de X porque ya sabemos que la derivada de X es 1. Entonces, a veces esas fórmulas siempre nos las colocaban así. Primero, la derivada del seno de X es coseno de X. La derivada del seno del coseno de X es menos seno de X. Y así. Para entonces después volver a ponernos la fórmula cuando el ángulo de la función no era simplemente X, sino que estaba más compuesto. Entonces teníamos que multiplicar por la derivada del ángulo. Entonces para eso mejor es tener en generalizada la fórmula, ¿sí? Y así mismo nos vamos con la otra. La derivada de la tangente de U va a ser igual a la secante cuadrada de U por U', ¿sí? La derivada de la cotangente de U es igual a menos cosecante cuadrada de U por U'. La derivada de la secante de U es igual a la secante de U por la tangente de U por U'. Y ese U', recuerde, no multiplica al ángulo, sino que ese U' pasa a ser el coeficiente de la derivada. La derivada de la cosecante de U es igual a menos cosecante de U por cotangente de U por U'. Entonces,
Eso yo necesito que usted me lo copie. Ahorita yo lo voy a copiar inmediatamente aquí. Y esto fue lo que les puse en la grabación delante. Lo voy a tener aquí. A ver, voy a ponerlo como por aquí. Porque es necesario que ustedes la estén viendo. Voy a ponerle en rojo. Derivada de. Mm. Ujú. Y esto usted ni se da cuenta cuando ya se lo aprendió. Y sobre todo cuando venga el segundo semestre. Menos cosecante de U por cotangente de U por U'. Entonces, esto que está aquí es necesario que lo tengamos. Déjenme tratar de que quede bien cuadradita ahí. Perfecto. O sea, que si yo la muevo, no. Si de repente yo la quiero mover a ella ahora, la muevo a medida que vamos viendo los ejemplos. Y vamos a poner de una vez aquí ejemplos. ¿Ok? Bien. Vamos a ver qué ejemplo tenemos acá. De una vez aquí. Entonces, determina la derivada de las siguientes funciones. Oh, el primer ejemplo hay varias. Sí, pero es que en realidad esos primeros ejemplos que nos están poniendo son insultos a la inteligencia, según lo que ellos están viendo allí, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que ese primer ejemplo usted lo va a encontrar ahí mismo en la fórmula. Y cuando lo que tenemos que derivar ya está en la fórmula, eso es inmediato. Y eso es lo que yo quiero ahorita, tratar de que ustedes puedan lograr distinguir cuando lo que te están pidiendo que derives ya tiene fórmula y cuando no tiene fórmula, sino que tienes que aplicar alguna cosa antes de poder aplicar fórmulas de derivadas de funciones trigonométricas. Entonces, aquí dice que y es igual a seno de 5x cuadrado. Ese 5x cuadrado es u. Entonces, ¿hay fórmula para la derivada del seno de u? Sí, aquí está, y es la primera. Entonces, tú dices simplemente y' es igual a ¿quién? Al coseno de tu u, y eso lo tienes que multiplicar por el u'. Y como u es 5x cuadrado, u', ¿quién va a ser? 10x. ¿Me estoy explicando, gentecita? ¿Ok? Aquí, por eso que le puse en este cuadro la fórmula. Seno de u, seno de 5x cuadrado. Por lo tanto, u es 5x cuadrado. ¿A qué es igual la derivada de la función seno de u? Dice que es igual a coseno de u, pero eso lo tienes que multiplicar por u', es decir, por la derivada del ángulo. Entonces aquí está, yo derivé el seno de u, es coseno de u, pero ahora multiplicamos por el u', que sería la derivada de 5x cuadrado, que es 10x. Entonces, yo les decía justamente el día martes que yo aspiro a que a estas alturas, ya usted cuando tenga que derivar un término como este, para usted sea tan claro que la derivada de 5x cuadrado es 10x, porque el exponente pasa a multiplicar al coeficiente y al exponente se le resta 1. Esa es la esencia de la derivación.
¿Ok? Entonces, una vez tú tienes esto, esto viene a ser tu coeficiente porque eso no puede alterar el ángulo. El ángulo es inalterable aquí. ¿Ok? Y ya queda eso. Ese es tu derivado. Vamos a ver la B. Y es igual a la tangente de 6x. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna fórmula para la tangente de U? Sí, aquí está. La derivada de la tangente de U es secante cuadrada de U por U'. Entonces usted dice Y' va a ser igual a la secante cuadrada de 6x, ya que mi U es 6x. Pero eso lo debo multiplicar por la derivada de 6x, que simplemente es 6. De manera que la derivada de esa función va a ser 6 por la secante cuadrada de 6x y se acabó. ¿Están viendo, gentecita? Sumamente sencillo en estas primeras. Sumamente sencillo. O sea, cada vez que a ti te manden a hacer la derivada de una función trigonométrica que está expresada de manera como está en la fórmula, eso es un paseo. A menos que el ángulo sea algo más complicado, con radicales y estas cosas que cuando vas a multiplicar por el U', ese es el que se te vuelve como un monstruito. Eso también va a pasar y ahí en la práctica deben haber muchas así. Ahorita nos vamos a dar cuenta. A ver. Entonces aquí está. Por eso que en un solo ejemplo nos pusieron a todas estas, ¿ok? Porque están inmediatas. Hay derivada, hay fórmula derivada para la función coseno de U, cosecante, perdón. Cosecante de U, sí, aquí está, la última. La derivada de la cosecante de U es menos cosecante de U por cotangente de U por U'. Entonces decimos Y' es menos cosecante de U, o sea, como que si se repitiera ella, ¿verdad? Pero multiplicada por la tangente de U y todo eso multiplicado por la derivada del U. ¿Y quién va a ser la derivada de U? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién es la derivada de U allí? ¿Quién es la derivada de U? A ver, gentecita, ¿quién es U? A ver, en ese ejemplo sé, ¿quién es U? ¿Alguien puede tener la caridad de decirme quién es U? 4x al cubo. Claro que sí. U es el ángulo de mi función trigonométrica, cosecante de U. Entonces, si aquí dice cosecante de 4x cubo, entonces significa que U es 4x al cubo. Bien, ¿quién es la derivada de U? ¿Quién es U'? A ver, ¿quién me dice quién es U'? Así, de rapidito. 12x 12x, ¿seguro? al cuadrado. Exactamente. 12x al cuadrado. Recuerden, exponente 3 pasa a multiplicar al coeficiente 4 y da 12, pero al exponente 3 le restamos 1 y por eso nos queda al cuadrado. ¿De acuerdo, gentecita? Entonces, ese 2x cuadrado no puede alterar los ángulos 4x cubo de cosecante ni de tangente. Entonces, él en realidad, tú lo puedes colocar aquí adelante como coeficiente de esos factores trigonométricos. Y así tú encontrarías la respuesta en un libro. Así. Y eso es todo para el ejemplo 1. ¿Okay? Profe, una preguntita. Dígame. Arriba cuando empezó a poner los términos que puso de que cosecante de 4x al cubo, tangente de 4x al cubo. ¿Por qué puso tangente de 4x al cubo? Me encanta la pregunta. Mira tu fórmula. Aquí está, la última fórmula. Ay, sí. Gracias, papá. Muchas gracias. Ya vi. Pensé que la pregunta era ¿por qué
dos factores, y es que la fórmula te da dos factores, pero la de cosecante no es con tangente, sino con cotangente. Muchas gracias. Ok, yo estaba viendo la fórmula y entonces yo dije, pues no se parece, voy a Esto. preguntarle a la profe para ver si yo estoy mal. Sí, es que eso es lo que quiero que hagan, que no tengan pena en preguntar. Y yo no voy a decir de que no, yo lo hice a propósito, mentira. No, ni me di cuenta cuando puse cosecante con la tangente, es con cotangente. Y aquí está la fórmula, ¿ok? Aquí está la fórmula. Excelente, eso es lo que quiero. Imagínense, yo le estoy diciendo una cosa y al mismo tiempo me estoy equivocando colocando otra. Y entonces ustedes lo están viendo y dicen, no, pero es que la profesora lo está diciendo es así. No, yo me puedo equivocar. Yo me puedo equivocar. Muy bien, entonces este ejemplo que viene aquí no lo voy a hacer allá porque es de la misma forma, solo que quiero que vean que aquí lo que va a pasar es que el ángulo es un poco más compuesto, ¿ok? Pero fíjese que usted tiene 4 coseno del ángulo. ¿Hay derivada para eso? Sí lo hay, porque la derivada del coseno del ángulo o de u es igual a menos seno del ángulo por la derivada del ángulo. Y el hecho de que tenga un coeficiente adelante, eso no importa, ¿ok? Eso no importa. Entonces, observe, la derivada, aquí me colocaban esto, pero eso es lo que no me gusta en este libro, cómo lo están colocando todo hasta que marea. De verdad que hasta que marea. ¿Sí? Porque esto, te están haciendo la derivada del coseno de v acá para después sustituírtelo acá y, bueno, aquí mismo, para no complicar más nuestra tableta ya. O sea, a partir de aquí, para mí, yo lo haría así tan sencillo como esto. Y' va a ser 4 por menos seno de x cuadrado menos 1, porque la derivada del coseno es menos seno, ¿ok? Entonces, eso, ¿verdad? Lo multiplicaríamos por la derivada del ángulo, o sea, de u', que va a ser simplemente 2x, ¿ok? Simplemente 2x, porque la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0. ¿Estamos de acuerdo, gentecita? Entonces, ese 4 que es coeficiente, la derivada de y va a ser 4 por menos seno del ángulo por derivada del ángulo. Y luego ese 2x usted lo puede multiplicar con el 4 y queda, y el negativo que está allí queda entonces menos 8x seno de x cuadrado menos 1. Y ahí está. Mírenlo, ¿ven? ¿Vieron? Sin tener que hacer todo ese poco. O sea, yo entiendo que el autor allí lo que les está tratando con toda la formalidad de colocar paso por paso qué se está haciendo. Pero yo no los quiero marear con ese poco de pasos. De verdad que no. Si mi esencia es que al final usted me llegue a esto. ¿Ok? Mi objetivo es que usted me llegue a esto. Entonces, en el ejemplo 3, aquí es donde quiero llegar, porque este sí nos va a ocupar bastante. Entonces, déjeme hacer algo aquí. Ay, yo pensé que me iba a agarrar la parte de abajo. Bueno, eso no es lo que me interesa. Si tú te quieres ir, vete. No me importas. A mí me importa eres tú. Esto que está aquí. En serio. O
sea, como quien dice, si me vas a amarrar, porque esto es como una soguita, si me vas a amarrar, amárrame rápido. Aquí, eso. Ahora sí. Bien, entonces este señor que está aquí sí nos va a agarrar lucha, vea. Lucha, que no se me escuche mal eso. Ujú. Muy bien. Aquí es donde usted empieza a distinguir y usted dice, bueno, fíjese la diferencia de los ejemplos 1, del ejemplo 1, todas las que me habían puesto allí, todas tenían su fórmula. Profe, pero si ahí hay seno, coseno y todo eso tiene fórmulas, sí, pero pregunto yo, cuando yo tengo una función cociente, la derivada de la función cociente se hace así, término a término, no. Entonces, ¿qué tú tienes que preguntarte? ¿Alguna de las fórmulas que está aquí contiene cociente de la función trigonométrica? No. Aquí está directamente de cada función. Entonces, aquí es donde tú tienes que distinguir que cuando vas a derivar la función y tú no vas a aplicar de una vez derivada de seno, coseno o lo que te estén pidiendo allí, sino que primero tienes que hacer la derivada del cociente. Y la derivada del cociente, acuérdense, por eso que yo se las pongo así, lo más sencillo que pueda, es la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, sobre la de abajo al cuadrado. Así yo me la aprendo. ¿Ok? Y déjeme quitarle esta X y simplemente poner D, la derivada de eso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que aplicar aquí primero. Y ahí, cuando vamos derivando el numerador y el denominador, entonces vemos acá. ¿Ok? Empezamos. Bien, la derivada del cociente dice que es la de abajo, tal y como está, por la derivada de la de arriba. Y la derivada de arriba sería entonces, derivada del seno de X, afortunadamente simplemente X, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tú dices derivada de X, va a ser seno de X por la derivada de X, que es 1, entonces no necesitas ver el U', porque ya tú sabes que si los ángulos son, el U' va a ser 1 y no va a afectar en nada, ¿ok? Entonces fíjese que aquí apenas voy en esto, aquí, ¿sí? La derivada de aquí ahora, la derivada de arriba, entonces va a ser la derivada del seno, que es coseno, menos la derivada del coseno, que es menos seno. Entonces, acabo de hacer aquí este primer término. Menos, ahora voy con este segundo término. F, la derivada de arriba, perdón, la función de arriba por la función, la derivada de la función de abajo, que va a ser derivada del seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Entonces yo acabo de terminar todo el numerador de mi derivada del cociente. ¿Entre quién tengo que dividir eso? Entre la de abajo elevado al cuadrado. ¿Ok? Entre la de abajo elevado al cuadrado. Ya, aquí yo derivé. Pero ¿qué es lo que viene ahora? Talento algebraico. Quiero que vean cómo llevaron esto acá. Acá me están diciendo la fórmula en términos generales del cociente. Y mira cómo te la están poniendo aquí. De X con respecto a X. De U sobre V va a ser todo esto. Y yo por eso que me gusta ponerlo así, bien sencillito. ¿Ok? Bien sencillito. Porque al poner G y F, se sabe que si es una función, tú tendrás que multiplicar por ángulos de U donde sea necesario. ¿Ok? Entonces, de allí acabaron de hacer lo que yo hice. Aquí lo hicieron, ¿ves? Este es G, o sea, la de abajo. Aquí le llaman V, por la derivada de la de arriba. Aquí simplemente están expresando la derivada. No han derivado, ¿eh? Menos la de arriba por la derivada de abajo sobre la de abajo al cuadrado. Y entonces aquí
empiezan pues a derivar en el siguiente paso. Y ya lo que viene, como les decía, era talento algebraico. Es talento algebraico. Entonces, fíjese que aquí yo tengo menos. ¿Qué hace el menos, gentecita? Me lo lleva a más, ¿verdad que sí? Entonces, si yo tengo seno de x más coseno de x y por coseno de x más seno de x, ¿no es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, si es lo mismo, yo lo puedo colocar una sola vez. Y por eso que yo les digo que yo simplifico bastante los pasos. Yo trato de ahorrar bastante paso. Entonces, fíjese que acá también, ¿ok? Acá lo mismo. Tengo seno de x menos coseno de x. Ok, aquí está negativo el coseno y aquí está negativo el seno. Entonces, miren lo que voy a hacer. ¿Por qué saqué ese negativo? Porque aquí en este segundo paréntesis, para que me quede igualito al otro, y yo pueda en el siguiente paso elevarlo al cuadrado, ¿ok? El negativo estaba en seno, entonces voy a poner negativo al coseno, o sea, le voy a cambiar el signo a ellos. Pero ¿quién me justifica que yo pueda hacer un cambio de signo cuando yo saco un negativo? ¿Ok? Entonces, sobre seno de x más coseno de x al cuadrado. Esto mientras lo voy a mantener así. Y ya yo sé que ese doble menos se me convierte en un más, pero el seno de x menos coseno de x lo puedo elevar o expresar ahora al cuadrado. Por favor, yo no quiero pensar que alguien me haga esto. Mire eso. Por favor, nadie se le ocurra hacerme eso. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque este señor más que está aquí no se lo permite. ¿Ya? No le permite poder simplificarse. Si aquí hubiese un por, una multiplicación de este paréntesis con este, entonces usted sí podría simplificar, pero el más no te permite hacer esa simplificación. ¿Ok? Entonces vamos a deshacer. Y déjame ver cómo van acá. Sí, hay que desarrollar. Hay que desarrollar esos cuadrados de binomios. Cuadrado de la primera, más 2 veces la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Recuerda que en las funciones trigonométricas el cuadrado se estila a colocar allí donde termina la abreviatura. ¿Ok? Tener seno cuadrado de x es lo mismo que decir seno de x al cuadrado. Quiero que tengan claro esa notación. ¿Ah? Cuando una función trigonométrica está toda ella elevada al cuadrado, es lo mismo que el cuadrado o cualquier exponente se le coloque aquí donde termina su abreviatura. No es lo mismo seno cuadrado de x a seno de x al cuadrado. No es lo mismo, ¿ok? Por favor, tengan eso clarito, ¿sí? Seno cuadrado de x es seno de x todo elevado al cuadrado. Pero seno cuadrado de x no es lo mismo que seno de x al cuadrado, porque aquí lo que te están diciendo es que tiene el ángulo elevado al cuadrado. Acá toda la función está elevada al cuadrado. Así que por favor, tengan clarito esa diferencia. Entonces, aquí yo acabo de hacer simplemente esto que está acá. Ahora voy con este que está aquí, que sería nuevamente seno cuadrado de x menos 2 seno de x coseno de x más el coseno cuadrado de x sobre seno de x más coseno de x al cuadrado. Se me cancela este señor que está aquí con este señor que está acá. Entonces,
yo puedo, aquí tengo este y este semejantes y este semejante. Así que tengo 2 veces el seno cuadrado de X y 2 veces el coseno cuadrado de X sobre seno de X más coseno de X al cuadrado. Sin embargo, mire esa belleza. Yo siempre le he dicho a los chiquillos, cuando están en 5º año con las identidades trigonométricas, y lo agarran siempre por el lado del morbo, ¿no? Digo, las identidades trigonométricas, tú no tienes que aprenderte la memoria, tú tienes que sentirlas. Sentir como de cuando dice, ahí hay algo que se puede cambiar, ahí hay algo que yo puedo sustituir, ¿sí? Ese es sentir la identidad trigonométrica. Y entonces llegaban los chiquillos al tablero y decía, profe, no la siento. Y empezaba todo como complejo de ambulancia, que, porque para eso sí están vivos, para agarrar las cosas por el lado que no deben. Entonces, ese 2 yo lo puedo factorizar. Y cada vez, yo siempre les decía, en 5º año a los chicos cuando dábamos identidades trigonométricas, es imperdonable que yo vea un seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X y que yo no identifique que eso es igual a 1. Esa es la primera de las identidades pitagóricas. En las identidades esenciales, hay otro nombre que no es esencial. Hay otro nombre que tienen las primeras identidades. Entonces, es la número 6. Ella viene siendo la número 6. Seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Y por eso, como el 1 multiplicado por 2 da el mismo 2, entonces simplemente ese numerador se te reduce a 2. Mire esa belleza. Simplemente a 2. Y se acabó. Ese es tu derivado. 2 sobre el seno de X más coseno de X al cuadrado. Porque el seno cuadrado y coseno cuadrado se me reducen a 1 mediante la identidad de las pitagóricas. Vamos a ver. Vamos a exportarle esta imagen. Hoy es 8. Ahora se las pongo en el grupo. ¿Ok? Bien. Esto está interesantísimo. Vamos a ver. Vamos a ver ese ejemplo. R igual a la tangente cúbica de la raíz de teta menos teta. Santo Dios. Vamos a ver. Bueno, ya yo... Vamos a agrandar esto un poquito para que sea más visible. Ajá. Y vamos a poner aquí el 3. Fíjense que aquí ya no están hablando de Y, sino que están hablando de R como si fuera y de teta como si fuera X. Raíz de teta menos teta. ¿Ok? Entonces, no hay problema con eso. ¿Ya? Simplemente usted vea que R es su variable dependiente Y que teta es su variable independiente X. Así que eso es similar que si aquí dijera Y igual a la tangente cúbica de la raíz de X menos X. ¿Ok? Y tenemos que estar clarito de que el ángulo es todo esto que está aquí. Entonces, aquí es donde, así es que usted distingue que usted no puede aplicar de una vez las fórmulas que están aquí. Porque usted tiene que preguntarse, ¿alguna de esas fórmulas tiene tangente cúbica? No. La fórmula tiene la tangente de U simplemente. Y aquí yo tengo tangente cúbica de U. Entonces, eso me dice a mí que yo no puedo derivar todavía. ¿Cuál es mi recomendación? Que usted vuelva a escribir
Y en vez de tener tangente cúbica, usted escriba tangente de raíz de teta menos teta. Disculpen el ruido, gentecita, pero es que están trabajando en la casa. Elevado al cubo, ¿ok? Porque recuerden que se los dije, aquí se los dije. Cada vez que yo tengo el exponente aquí, es lo mismo que si lo tuviera de esta manera. Entonces, tangente cúbica de U es tangente de U, todo ello elevado al cubo. Y ahora sí, teniéndola de esta manera, usted puede ya empezar a derivar, sabiendo que va a derivar a la función compuesta, o sea, como la regla de la cadena. 3 por el caparazón a la 2, que es lo que yo les decía antes de ponerlo de adentro, paréntesis al cubo, la derivada del paréntesis al cubo es 3 paréntesis al cuadrado. Es como si todo esto que está aquí fuese x al cubo. Tu derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, ¿sí o no? Pero bueno, no es x, sino que lo que está dentro es tangente de la raíz de teta menos teta. Entonces, eso ahora significa que yo tengo que multiplicar, ¿verdad? Haber derivado el caparazón que estaba elevado al cubo, y es 3 caparazón al cuadrado. Ahora lo multiplico por la derivada de lo de adentro. Y ahora sí, ¿qué tengo adentro, gentecita? Tangente de U. ¿Y quién es mi derivada de la tangente de U? Aquí está la tercera, ¿ok? La derivada de la tangente de U es secante cuadrada de U. Secante cuadrada de U. Ah, pero ¿qué dice la derivada de la tangente de U? Secante cuadrada de U. ¿Por quién? Por U prima. Entonces significa, por eso que esta es una regla de la cadena, significa que ahora yo tengo que multiplicar eso por la derivada de lo de adentro. Y usted tiene que estar clarito que lo que tú tienes dentro es como si fuera x. Raíz de teta menos teta es como si dijera raíz de x menos x. La derivada de la raíz de x, tú si quieres la puedes hacer aparte si te enreda eso. Entonces, la derivada de teta a la 1/2 va a ser 1/2 teta a la menos 1/2. ¿Ok? Y puedes ponerla así si quieres. Porque tienes que llevarla al denominador para que quede positivo el exponente y llevarlo a radical. Entonces, si tú quieres, puedes poner aquí esto. La derivada del U, el ángulo, perdón, va a ser entonces 1 va a ser 1 sobre, ay caramba, pero es que doña Nélida me está llamando. Esta es la hora que ella me va llamando. Y se le olvida que su hija tiene clases. Vamos a rechazar esa llamada y ahora yo la llamo. Muy bien, entonces me está desconcentrando mi mamita. Ajá, entonces derivada del ángulo. La derivada de la raíz de x, o la raíz de teta en este caso, va a ser 1 sobre 2 raíz de teta, y la raíz de teta es como si fuera la raíz de x, es 1. Entonces, ¿vieron la cadena que hay allí? ¿Vieron que esto es, sí, es derivada de función trigonométrica, pero no significa que tú vas a aplicar directamente la fórmula, no, porque aquí primero había la regla de la cadena. Y dentro de la regla de la cadena es que aplicas la derivada de la función que en este caso te están dando. Entonces, ¿queda así? No, nosotros tenemos que buscarle a eso la manera de que normalmente lo que es la derivada del ángulo, ya lo último, nosotros lo colocamos dentro. Vamos a ver hacia dónde se dirigieron ellos al final. Miren, ¿ves? Que todo lo que tuvo que ver con la derivada del ángulo acá. Ay, que ellos racionalizaron. Ay, pero yo no les voy a exigir eso a ustedes. Después que usted me ponga esto a mí así, gentecita, a ver. Por lo menos esto.
Ya veo que hicieron. Que este es trabajo algebraico, ¿eh? Ellos llevaron eso, ajá, ya sé, que de alguna manera, al ser ustedes candidatos a ingeniero, te debe trabajarme la formalidad. O sea, esto no lo dejaron así, sino que lo llevaron a una sola fracción, ¿sí? Y recuerde que el 1 es una fracción también cuyo denominador es 1. Y si eso es así, el mínimo es 2 raíz de teta. Y cuando tú dices 2 raíz de teta, entre 2 raíz de teta va a ser 1. Por 1 va a venir el 1 que está aquí. Menos 2 raíz de teta entre 1 es 2 raíz de teta por 1. Entonces le queda eso aquí. Por eso usted lo ve de esa manera en la respuesta. Y ya, esto que está acá, usted me lo puede poner tranquilamente seguido, sin ningún problema. ¿Ok? Y el cuadrado lo ponemos aquí. Porque recuérdense que les dije, cuando una función trigonométrica está toda ella elevado al cuadrado, es lo mismo que ese cuadrado tú lo pongas donde termina la abreviatura de la función. Así como está también la secante cuadrada de la raíz de teta menos teta. ¿Sí? Hasta ahí ustedes me la pueden dejar. Hasta ahí yo siento que ustedes me la pueden dejar. Solamente que ellos aquí, como les dije, si no me equivoco, la respuesta, no, estaba así casi. Le llevaron, esto ya lo hicimos, pero el 3 no lo dejaron afuera como yo se lo puse acá, sino que multiplicó 3 por 1, 3, y 3 por 2 es 6 raíz de teta. Pero todo lo demás quedó igualito, si lo observan. Ya, después que usted me deje esto hasta aquí, para mí está bien. ¿Ok? Fíjense que no se ven tantos pasos, pero el análisis que hay que hacer no es cualquier análisis. ¿Ok? Entonces, miren, gentecita. Ya se explicó el ejemplo 3. Aquí hay, perdón, este era el ejemplo 4. El ejemplo 5, fíjese que es la S igual a coseno de 2t por seno de 2t. Y ahí usted se pregunta, ¿hay alguna fórmula que tenga el producto de coseno por seno? No. De estas fórmulas trigonométricas que están aquí, las 6, no. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que distinguir allí? Que usted tiene un producto. Y si usted tiene un producto, usted tiene que aplicar aquí la derivada de F por G, que va a ser, ¿verdad? G por la derivada de F más F por la derivada de G. ¿Ya? Y eso es lo que hacen aquí. Entonces, si este G, tú dices seno de 4t por la derivada del coseno de 2t, que va a ser menos seno de 2t. Y eso es lo que lo van colocando aquí. Aquí lo van colocando. Pero como les dije, la nomenclatura que usan ellos hace que como que se te enrede eso, ¿verdad? Y entonces aquí quedaba, ¿verdad? Al final, fíjese cómo le queda la respuesta. Pero ya, con lo que hemos explicado, es suficiente para que usted pueda, a pesar de que utilizan otra notación, poder analizar esto. Miren el ejemplo 6, 1 sobre la raíz cuadrada de seno de x. Usted tiene que, para poder derivar esto, subir el seno de x, subirlo. O sea, antes de poder derivar, usted tendría que hacer esto. Recuerde que el exponente se lo ponemos a la abreviatura de la función. Ahora, si usted quiere, espérese. Si usted quiere y eso le enreda, póngalo así. Porque quizás le es más fácil para poder aplicar la regla de la cadena. Póngalo así, que es lo mismo. Teniéndola así, ya no tienes ningún problema porque ya sabes, al hacer eso te das cuenta que no puedes aplicar de una vez la derivada de la función seno, sino que tienes que primero derivar el caparazón ese que yo les digo. Hay función compuesta, regla de la cadena. O sea que tú primero tienes que decir, bueno, la derivada de esto va a ser el exponente de menos un medio multiplicando
a lo que está dentro del paréntesis, pero al menos 1/2 se le resta 1. Y menos 1/2 menos 1, ¿sabe qué me va a dar? Menos 3/2. Porque menos 1/2 menos 1 es menos 1/2 menos 2/2. Pero eso tenemos entonces que multiplicarlo ¿por qué? Por la derivada de lo que está dentro, que es seno. Y la derivada del seno es coseno de x. Y la derivada del ángulo x es 1, por eso no tengo que seguir. Así que esto me va a quedar igual a menos coseno de x, que queda arriba, pero tengo que bajar a este señor que está aquí como seno de x a la 3/2 positivo al llevármelo para abajo, y puedo de una vez llevar eso al radical. Como el exponente 3 del numerador es el que le queda a lo de adentro, usted lo puede poner así, con seno cúbico de x, ¿ok? Y aquí debe estar, ahí debería estar la respuesta. Entonces, como yo les digo, no se deben asustar cuando ustedes vean alguna cosa que no me está dando igual, porque ellas tienen equivalencia a otras expresiones por medio de las identidades. Y aquí está, porque en realidad yo lo dejé con el seno cúbico de x, pero como 3 se puede separar como seno cuadrado por seno, en uno de los senos, el seno cuadrado salió, se simplificó y salió, aquí está, él salió del radical y nada más me quedó seno de x. Si yo introdujera este seno de x al radical, me queda seno cúbico como lo tengo yo aquí. ¿Ok? Entonces, el ejercicio 31 tiene 73 problemas. Okay. Buscando mi agenda para apuntar eso. Entonces, ejercicio 31, 20 problemas, ¿ok? Yo ya les grabé ya yo les grabé el de implícitas. Ya les muestro. Aquí está el ejercicio 31, que es de las funciones trascendentales. Solamente les estoy pidiendo 20, pero traten de hacerlo bien espaciado para que usted pueda abarcar lo mejor que pueda. Entonces, aquí les tengo que grabar el vídeo de funciones inversas. Es similar, solamente que usted tiene que fijarse ahora, cuando va a derivar funciones inversas, usted tendría que fijarse en estas identidades, estas fórmulas que están aquí. Estas son las fórmulas de funciones inversas trigonométricas. Entonces, la de las logarítmicas y las exponenciales. Estos son los videitos que tengo que grabarles ahora. Después de esto viene el de funciones implícitas, que ya se los grabé. Y por último, de orden superior. Y hasta allí quedamos, ¿ok? Entonces, aquí, de estas 31, 20 problemas, y de esto, que es las funciones inversas trigonométricas, va a venir el ejercicio 32. Si acaso les pediré 10, si acaso. De allí va a venir de las funciones logarítmicas y exponenciales, que es el ejercicio 33. Allí les voy a pedir unas específicamente, porque como son exponenciales y logarítmicas, no les puedo decir, hágame 5 y usted nada más hace todas las que tengan logaritmo y no vayan a hacer ninguna de las exponenciales. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ahí sí les voy a decir, imagínense, está tiene 89. Ahí les voy a decir, me tienes que hacer esta y esta. ¿Ok? Entonces, aquí de las implícitas ya está el vídeo y en el vídeo dice cuántas tienen que hacer de la práctica. Gente, si hay algo que viene, es... A ver, vamos a parar de